Capítulo 1. Todos tienen diferentes expectativas sobre un gran evento. Era un lunes por la noche y dos ninjas corrían alrededor de la pantalla del pequeño televisor CRT en mi habitación. Ella ha mejorado de nuevo, murmuré. Apreté el control con más fuerza y mis palmas ligeramente sudorosas estaban humedeciendo los botones. Ambos ninjas eran Found. Uno estaba siendo controlado por mí. El otro estaba controlado por Noname, el segundo mejor jugador de Atafami en Japón Aoi Inami. Así es, por primera vez en mucho tiempo, Inami y yo nos enfrentamos en un partido online del mejor de 5. Oh, bien. El Found de Inami se deslizaba hacia adelante y hacia atrás por el suelo sin detenerse, ocasionalmente dando saltos cortos. Ella estaba deslizándose por el campo, deslizándose por el suelo sin demora mientras se mantenía a la distancia correcta de mí. Siempre que saltaba, usaba un ataque aéreo hacia adelante para evitar que yo tomara ventaja, maniobrando delicadamente y recopilando información sobre mi estrategia para mantenerse a salvo. Algunas personas se arriesgan para evitar la responsabilidad o usan la intuición, porque no quieren pensar. Pero su maniobra precisa no fue nada de eso. En cambio, pude ver los resultados de todo su obsesivo ensayo y error paso a paso y una asombrosa cantidad de esfuerzo constante. Habían pasado un par de semanas desde que jugué con ella. Durante ese tiempo, ella definitivamente había mejorado su capacidad para leer la situación y moverse de manera ordenada y eficiente. Era como si hubiera mantenido la precisión mecánica de su estilo de juego, pero aumentó la potencia de cálculo. Podía verla en mi mente, su rostro sereno y sus dedos volando con precisión sobre el control. Eso significa. Entonces algo se me ocurrió. Si ella iba a jugar todo el juego basándose en predicciones precisas y los movimientos más productivos y gratificantes, ¿qué pasaría si me enfocara exclusivamente en los movimientos en los que ella estaba apostando? Sería un metajuego especialmente diseñado para el devoto de la eficiencia, un método para lidiar con Aoi Inami similar al que había usado durante las elecciones del consejo estudiantil. Entonces tal vez nos encontremos en un tipo de batalla totalmente nuevo. Un instante después, apreté el pulgar contra el joystick. Gracias a la velocidad rápida de Found, logré pasar el deslizamiento de Noname, pero en lugar de detenerme allí, continué más allá de ella por un par de caracteres. Básicamente, corrí cerca de ella y luego volví a dejar un espacio entre nosotros en el lado opuesto. El resultado final fue que estábamos a la misma distancia que antes, pero como ahora estaba de espaldas a ella, tal vez se podría decir que yo estaba en una ligera desventaja. Pero ese era el punto. Cuando estaba controlando a Found, Inami era básicamente incapaz de responder a movimientos arriesgados e inútiles, por lo que su ataque estaba dirigido en la dirección opuesta a donde yo estaba ahora. Cuando corrí cerca sin ninguna razón, la jugada con el mejor resultado proyectado fue aprovechar la apertura. Ella terminó sin lograr darme un golpe, pero como yo seguía por el otro lado, el retraso final fue pequeño y no fue un gran inconveniente para ella. Agregué el hecho de que le había mostrado mi espalda, y estábamos casi empatados. En otras palabras, nuestras ventajas y desventajas relativas apenas habían cambiado. Y de nuevo, ese era el punto. En este momento, solo una cosa era diferente a antes. Ambos tendríamos que reconsiderar nuestras estrategias ahora. Durante el breve instante en que Inami estaba pensando, apreté el joystick de nuevo y salté alto en el aire, todavía de espaldas a ella. Luego empujé el joystick hacia ella y después de que regresó a una posición neutral, presioné B. Es una pequeña técnica para invertir direcciones en el aire mientras prepara un proyectil. Mi Found ahora estaba frente a Inami con una estrella arrojadiza en la mano. Un segundo más tarde, el Found de Inami estaba precisamente en el lugar correcto para ser golpeado por la estrella si la lanzaba inclinada. Sí. Justo lo que estaba buscando. Pero mi objetivo no era golpearla con la estrella en ese momento. En primer lugar, el Found de Inami pudo moverse libremente en este momento y no me dio casi ninguna oportunidad de lanzar un ataque. Además de eso, le dejaría verme preparando la estrella, así que si la lanzaba en ese momento, las posibilidades de que la golpeara eran bajas. Si hubiera descubierto lo que iba a hacer con la estrella, podría protegerse, podría esquivar o deslizarse para evitarlo, aprovechando el retraso para cargar el arma e interceptarme antes de que la atacara. Si esperaba que ella se protegiera, podría cancelar la carga y caer rápidamente al suelo, acortar el retraso de aterrizaje con un L-cancel y luego agarrarme con un deslizamiento. O si pensaba que me interrumpiría, podría lanzar la estrella antes, deteniéndola mientras volaba hacia mí.
Incluso yo podría cancelar la carga en el aire, luego aterrizar y alejarme de Inami. Probablemente atacaría para aprovechar mi retraso en el aterrizaje, pero de esta manera, podría esquivar y luego devolver el golpe. Sí, las posibilidades en este punto eran ilimitadas. ¿Y esas posibilidades ilimitadas? Estos eran la razón por la que había hecho un movimiento de tan alto riesgo. Inami era como una computadora, calculando varios movimientos de forma anticipada. Esa era su especialidad, y su habilidad para combinarla con movimientos de precisión era su mayor fortaleza. Es por eso que restablecería todas sus predicciones y cálculos con esto. Si creaba una situación sosa, en la que no hubiera ventajas, desventajas o predicciones de ninguno de los lados, todos los patrones que ella había desarrollado mentalmente también se reiniciarían. Ahora nuestra batalla y nuestras elecciones se basarían en nuestros reflejos y poder de imaginación, una verdadera batalla de habilidades de gamers. Una lucha basada puramente en la habilidad innata. Concentré todas mis agallas, toda mi atención en cada pieza de información visual que me llegaba desde la pantalla del televisor. ¿Qué va a suceder? Inami, no Name, found. La velocidad de ataque, el alcance de su ataque, la forma del escenario. Experiencia, expectativas, pasión. Lo mezclé todo y lo canalicé en la punta de mis dedos. Todo lo que estaba más allá de la pantalla desapareció de mi campo de visión y de mi mente. Fue una paradoja, donde cada acción sucedía a alta velocidad y con una claridad abrasadora, girando a través de mi cerebro y haciendo que todo mi cuerpo se sintiera liviano. Mis pensamientos parecían moverse un poquito más rápido que las señales eléctricas, vinculando la lógica y los objetivos. Es como si pudiera sentir la información llevándome a mi objetivo. Me pongo así cuando juego mucho a Tafami, y casi nunca pierdo cuando estoy en ese estado. Por alguna razón, sucede durante casi todos los juegos que juego contra Inami. Incluso cuando juego partidas contra oponentes de alto nivel, mi tasa de victorias es solo del 70 u 80%, pero nunca he perdido contra Inami todavía. Creo que tiene tanto que ver con este hiperactivo estado como con el hecho de que usa el mismo personaje que yo y su estilo de juego se basa en el mío. Con mis sinapsis aceleradas, me enfoqué en las intenciones y sensaciones que pude captar de su found, y los movimientos que no Name podría hacer en esta explosiva lucha. A esta distancia, debería poder observar lo que hizo, pensar en una estrategia basada en eso e implementarla con precisión. Entonces el found de Inami tomó una extraña elección. Confundido, aterricé con la estrella arrojadiza cargada en mi mano. Al instante siguiente, lo solté. La golpeó con todo. Mientras estaba fuera de alcance, el found de Inami recibió el golpe y se estremeció. ¿Qué diablos? Ella no se cubrió, esquivó ni interceptó. Ella simplemente corrió en línea recta lejos de mí, ampliando el espacio entre nosotros. De espaldas a mí, obviamente estaba indefensa contra mi estrella arrojadiza. En otras palabras, casi sin riesgo, pude infligirle más del 10% de daño. Cogido por sorpresa, volví a la realidad y pensé en la situación. Oh, finalmente lo resolví. ¿Ella es realmente tan inquebrantable? Curvé mis labios en una sonrisa de cierto disgusto. Esto es lo que supuse que era su cálculo. Hace un segundo, todo se reinició a cero. Tuvimos las mismas posibilidades de beneficiarnos de ese reinicio. Fue un momento de alto riesgo y alto rendimiento para los dos. Ambos estábamos dentro del rango, pero no había estrategias estándar que tomar desde aquí. Había una posibilidad de que consiguiera una victoria en ese momento, pero también una posibilidad de que Inami ganara con su típica precisión. En términos del resultado final del juego, fue un momento importante que traería grandes victorias y derrotas. Y esto es lo que supongo que Inami estaba pensando en ese momento. Si voy a ser absorbido por una gran apuesta en la que no puedo calcular el resultado, entonces prefiero dar un golpe seguro ahora. Esa fue la postura inquebrantable de no Name. Estaba comprometida a tomar decisiones calculadas. No pude evitar disfrutar de esto. Si se hubiera arriesgado, existía la posibilidad de que ella hubiera perdido. Pero había las mismas posibilidades de que hubiera ganado. La situación no nos favoreció a ninguno de los dos. Las probabilidades eran iguales, se podría decir que es así. Por otro lado, cuando se alejó de mí y se dejó expuesta a un golpe, no tenía ninguna posibilidad de ganar y era casi seguro recibir un 10% de daño.
Entonces, entre una apuesta al 50% y una pérdida determinada del 10%, Inami eligió la última opción. Estaba tan empeñada en evitar riesgos desconocidos que estaba dispuesta a aceptar una clara desventaja. Ese era el estilo de juego de Inami en pocas palabras. Ella embestía a sus oponentes de frente, basándose en sus propios cálculos precisos de éxito, y tenía total confianza en esos cálculos. Entonces, cuando no podía confiar en ellos, nunca haría un movimiento. Gente como ella era lo que hacía que Atafami fuera tan divertido. Respiré hondo y ajusté mi agarre en el control. A mi cerebro le encantan estas peleas cerradas, intercambiando ventajas mínimas con mi oponente. Pero a partir de ese momento, Inami volvió a construir su ventaja de manera constante, y después de perder 4 vidas conmigo, ella ganó con una vida restante. Era la primera vez que me ganaba en un partido de 1 contra 1. Su victoria no tuvo nada que ver con que perdiera la concentración ni nada de eso. Fue el resultado de pura habilidad y determinación para mantenerse fiel a su estilo de juego. Aún así, lo que importaba en Atafami era tu tasa de victorias, así que ella no me había alcanzado ni nada. Todavía tenía una ventaja de más del 90 en las partidas. Mientras miraba la pantalla de resultados del juego final, de repente apareció un mensaje de chat de Inami. Gane. ¿En serio? ¿Qué pasa con ella? Ella ya ganó por primera vez, pero ¿realmente tenía que restregarlo? Ni siquiera sé cuántas veces habíamos jugado desde que accedimos a conocernos fuera del juego por primera vez, pero nunca me había enviado un mensaje que no fuera puramente así. Vaya, ella realmente odiaba perder. Mierda, fruncí el ceño, imaginándome su rostro orgullosamente victorioso. Bueno, supongo que su primera victoria contra mí mereció alguna celebración. Siempre. La derroté en Atafami, por lo que no me mataría ser un adulto y darle algunos elogios por una vez. Empecé a escribir en el cuadro de chat. Aún necesitas 5 para ganar. Te estoy ganando 4-1. Qué mal. Gané el siguiente juego, lo que significó que después de un tiempo fuera del juego, nuestro enfrentamiento terminó con 5 victorias y una derrota para mí. Lo siento, pero yo también soy un mal perdedor. Asterisco, asterisco, asterisco. El día siguiente era martes, por primera vez en bastante tiempo, me encontré en la sala de costura número 2. Inami y yo habíamos dejado de reunirnos en esta habitación hasta que la situación con Kano y Tama-chan pasara, pero después de la escuela el lunes, Inami anunció que estaba lista a reanudar las reuniones. Mientras me sentaba en una silla en el medio de la habitación y ponía mi bolso sobre el escritorio, escuché esa voz familiar, cortante y clara como un carillón de viento. Entonces, miré hacia arriba. Inami estaba sentada con las piernas cruzadas, dándome una mirada que era sexy y extrañamente intimidante al mismo tiempo. Como de costumbre, no había ninguna vulnerabilidad a su alrededor. Su sedoso cabello caía hacia abajo, las puntas se balanceaban seductoramente como un juguete para gatos ante el menor movimiento de su cabeza. Me gustaría comenzar repasando algunos hechos. Redirigí mi atención de su cabello a su rostro, mirándolo a los ojos. ¿Hechos? Inami asintió levemente, y había algo casi severo en su expresión. Estoy hablando de Genavi. Estaba bastante ocupada cuando todo eso estaba sucediendo, y creo que tú también lo estabas. Asentí. Por supuesto que de eso ella quería hablar. También tenía muchas de mis propias preguntas sobre ese tema. Había habido una cadena de pequeños eventos, como una línea de dominó, que condujeron al continuo acoso de Erika Kano a Tama-chan. Kano y su facción incluso habían destrozado el amuleto Aniwa que tanto amaba Tama-chan. Esto solo terminó cuando Inami masacró a Kano con su plan frío y calculador, y Tama-chan intervino con su característica franqueza. Por mi parte, había involucrado a Misusaba y un par de personas más para ayudar a Tama-chan detrás de escena, pero ese último día, Inami montó un espectáculo que fue mucho más allá de lo que yo era capaz de hacer. De todos modos, la notoria Erika Kano se redujo a un lío de sollozos frente a toda la clase. Yo pensé que entendía lo que hacía que Inami funcionara mejor que la mayoría de nuestros compañeros de clase, pero no tenía idea de lo que estaba pensando cuando eso sucedió. Todavía no lo sabía. ¿Por qué había elegido un curso de acción tan cruel? ¿Planeaste todo lo que le hiciste a Kano de antemano? ¿No es así?, pregunté en un tono intencionalmente serio. Ella asintió casualmente. Sí, así es. Su cortante respuesta dolió. Eso pensé,
Aparté la mirada mientras ofrecía una respuesta sin sentido. El invierno ya había llegado. El aire frío y seco se filtró por los marcos de las ventanas y me heló las yemas de los dedos. Le hice pensar a Kano que Nakamura y Yusu estaban conspirando contra ella. Una vez que la hice perder el equilibrio con la sospecha, todo lo que tuve que hacer fue darle otro pequeño empujón, y ella se derrumbó. Ese era su punto débil. Ella solo necesitaba un empujón. La expuse para que todos piensen que es el agresor, y luego todo el lío terminó. Eso es todo, explicó todo con tanta calma, como si no fuera la gran cosa. Hice una mueca de nuevo. ¿Estás diciendo que tenías que hacerlo para que dejara de acosar a Tama-chan? La miré a los ojos y ella sostuvo mi mirada mientras asentía. Sí. Si no lo hubiera hecho, Kano no se habría detenido. Sus ojos se agudizaron mientras continuaba. Ya que, ya sabes, ella se estaba poniendo bastante molesta después de lo que vio, ella dijo acusadoramente. Lo que ella vio fueron probablemente mis propias acciones. Perdón. Una de las cosas que había empujado a Erika y a su grupo a cruzar la línea con su acoso fue que habían visto a Tama-chan reuniéndose conmigo, Misusaba y algunas otras personas de nuestro grupo. Aparentemente, Inami también sabía sobre eso. Ella suspiró. Así que fuiste tú. Sí, lo admití, mirando a otro lado. Fue una estupidez de mi parte. Ella dio otro suspiro dramático. Esa es en parte la razón por la que hice lo que hice. Terminada su explicación, ella apretó los labios. Realmente no podría discutir con ella. Todo salió bien al final, incluido el amuleto dañado, pero cuando pensé en cómo Tama-chan había sido herida, en la cicatriz permanente de su amuleto favorito, tuve que admitir que lo había estropeado a lo grande. ¿Y si hubiera dejado todo en manos de Inami desde el principio? ¿Y si hubiera podido resolver la situación de manera más pacífica? Mi intento de ayudar había empeorado todo. Pero algo sobre esa lógica no me sentó bien. Estoy de acuerdo, mi error fue en parte responsable de hacer enojar a Kano. Lo que ella hizo fue realmente cruel. Hice una pausa. Pero tú también. No tenías que ir tan lejos. Cruel, ya veo, Inami repitió la palabra casi experimentalmente. Asentí. Usaste a la persona que le gusta para destrozarla frente a todos. Para mí, eso fue demasiado, dije simplemente. Inami ladeó levemente la cabeza, como si estuviera pensando. O tal vez juzgándome. Pero era la única forma de apagarla rápidamente, ¿verdad?, respondió ella, sin ninguna emoción en su voz ni en su rostro. Una vez que Kano se enojó tanto, no se detendría hasta que alguien la derribara. Su motor ya estaba funcionando a toda velocidad. Tuve que destruirla. La explicación segura y sensata de Inami fue bastante convincente. ¿No estás de acuerdo?, ella me preguntó. Esto fue un desafío. Creo que su confianza proviene de toda su experiencia al observar y manipular el estado de ánimo en nuestra clase. Yo solo había estado observando a ese monstruo en particular por un tiempo, pero incluso eso fue suficiente para saber que Inami tenía razón en parte. Considere la posición de Kano. Para mantenerse en la cima dentro de la clase, tenía que ganar todas las peleas, y se había establecido una dinámica muy clara de Kono contra Tama-chan. ¿Qué pasaría si Kano hubiera arrojado su espada después de presenciar a Tama-chan pasando el rato con Misusaba y Takei, dos chicos de nivel alto? Si estabas luchando por la cima de la clase, eso era indefendible. Podía entender por qué Inami pensaba que una ejecución pública era la única forma de ponerle fin a todo. Bueno, podrías tener razón. Ella frunció el ceño con sospecha. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Pero, interrumpí, respirando profundamente, incluso si eso es cierto. Pensé en la etapa final del plan de Inami, la parte que simplemente no podía aceptar. No tenías que darle esa patada final, ¿verdad? La miré a los ojos, como yo hacía a menudo. Pero nunca pude ver en su corazón. ¿Qué quieres decir con patada fi? Ella ya estaba deprimida, grité. Kano estaba llorando, y el estado de ánimo de la clase obviamente había cambiado a favor de Inami. Había demostrado que era infinitamente más poderosa, popular y capaz que Kano. La victoria era de ella. Había logrado tumbarla, pero no se detuvo. Había manipulado su peón bien intencionado para verter sal sobre las heridas de Kano después de que su oponente ya había sucumbido. No necesitas usar a Nakamura de esa manera.
Me refiero cuando conseguiste que él le ofreciera a Kano un pañuelo de la cubierta de pañuelos que le hizo a Izumi. Podría estar de acuerdo con todo hasta eso. Todavía no aprobaba la frialdad y crueldad de sus métodos, pero si eso fue lo que hizo falta para rescatar a su amiga del acoso que se apoderó de su vida, probablemente podría llamarlo un mal necesario. Pero no esa última parte. Solo estabas agregando más sal a la herida, dije con un poco más de fuerza detrás de mis palabras. Mientras miraba en silencio a Inami, ella asintió lentamente, inusualmente humilde. Tienes razón. ¿Qué? Su admisión me tomó por sorpresa. Pero entonces ¿por qué?, balbuceé, confundido. Ella ni siquiera protestó, lo que significaba que aceptó que su acto final no era necesario para detener el acoso. Pero esta era Aoi Inami, quien había hecho todo lo que sus objetivos exigían con la consistencia de un robot. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué estabas tan? Sus ojos estaban llenos de una ira fría y silenciosa. Cruel, ella terminó. Apenas se movió mientras hablaba, y la inusual dureza de su respuesta inquietó algo muy dentro de mí. Podía escuchar una agudeza en su respiración, y la sangre que corría por mi cuerpo empezó a enfriarse un poco. Comparado con lo que le hizo a Genavi, difícilmente lo llamaría cruel. Su discurso fue mucho más lento y menos entrecortado de lo normal. Las palabras eran poderosas, pero en lugar de sacar su fuerza de la lógica y la experiencia como solían hacer, estas llenaron de emoción la sala de costura número 2. Eso es, me sorprendió. Quiero decir, piensa en lo que significan esas palabras. Eso es que, ella esperó malhumorada a que continuara. No estaba seguro de si debía continuar, pero lo hice. Estás diciendo que fue una venganza. Incluso mientras hablaba, pensé en la palabra que no se encajaba con Inami. Venganza. En la superficie, era difícil imaginar la encarnación literal de la objetividad y la perspectiva preocupándose por algo como la venganza. Sí. Todo lo que pude hacer fue asentir en silencio. Si iba a admitirlo, entonces no tenía nada más que decir. Quiero decir, la acción que tomó no tenía la intención de acercarla a una meta. No tenía la intención de prevenir problemas futuros. Fue simplemente un ataque. Mientras miraba al suelo sin decir una palabra, Inami habló. Creo que quería escapar del silencio, lo cual era inusual para ella. ¿Qué? Sí, puedo enojarme. Es una sorpresa tan grande, parecía molesta, pero también inquieta. No. Una vez más, no estaba seguro de qué decir. No estaba seguro de cómo explicar por qué me sentía así, pero de alguna manera sonaba como una excusa, como si ella estuviera tratando desesperadamente de ocultar un sentimiento de culpa. Genavi tiene una fuerte brújula moral y se apega a ella. Me gusta eso de ella. Cuando Kano comenzó a acosar a Hirabayashi-san, Genavi se paró frente a todos y dijo que su actitud estaba mal, sin tratar de sacar algo de eso o andarse con rodeos. Pensé que su fuerza era tan hermosa, dijo con una pasión inusual. Así que cuando Kano empezó a pisotear a Genavi sin ningún motivo, no pude dejar que se saliera con la suya. Cuando escuché a Genavi decir que solo quería huir, decidí que no podía continuar así. Miré a Inami en estado de shock. Hice lo que tenía que hacer para que se detuviera. Así que aplasté a Kano. Nunca la había escuchado hablar de otra manera aparte de los juegos. Eso es todo. Ella dejó escapar un breve y cálido suspiro. Oh, dije. Por un segundo, ella lució avergonzada. ¿Qué está mal con eso?, preguntó, un poco desafiante. Nada, es solo. Entonces no veo cuál es el problema, dijo ella. Hablaba rápido, como si quisiera terminar la conversación. Una vez más, esta no era la Inami que conocía. Si tuviera que resumir ese sentimiento de mal que tenía, sería este. Esto es lo que pienso, comencé a hablar, tratando de ser lo más honesto posible. Respiré hondo y consideré qué decir, lo que ella solo escucharía de mí. Hiciste eso solo para lastimarla. No había nada que ganar con eso, para nadie. Eso es. Sentí que mis pensamientos se estaban enfocando lentamente. ¿Qué pasa?, dijo Inami, como si ya lo hubiera adivinado. Ella se cruzó de brazos y me miró. Tragué saliva, tratando de no dejar que ella me intimidara, y busqué las palabras adecuadas para expresar esa disonancia dentro de mí. Tomé esas palabras que encontré en el fondo de mi corazón y se las arrojé de frente. No es algo que Noname pensaría que es correcto, dije, un poco bruscamente. Por un momento,
Inami se hundió en sus pensamientos. Bueno. Por una vez, ella se quedó sin palabras. No veía esta expresión a menudo. Finalmente, asintió con satisfacción. Eso puede ser cierto. Pero... Suspiró y descruzó los brazos. Hay algunas cosas que ni siquiera yo puedo aceptar. Asterisco, asterisco, asterisco. Después de mi reunión con Inami, me senté en mi escritorio a observar el salón de clases antes de que comenzara la clase de tutoría de la mañana. ¿Viste el programa de Maoto el otro día? ¿En el que estaba pegado a la pared? Sí. Bueno. Las conversaciones a mi alrededor eran sobre programas de televisión, videos de YouTube y eventos de fin de semana. El ruido estaba tan disperso como de costumbre, pero sentí en el fondo de todo que todos estaban algo nerviosos. Pensé en el día en que las chispas volaron entre las dos mejores chicas de la clase. La actitud de Inami había sido tranquila y razonable todo el tiempo, pero el enfrentamiento público fue en sí mismo un evento importante. Los vestigios de su lucha todavía estaban impactando el estado de ánimo y creando pequeños charcos estancados en el flujo general. En la superficie, nada había cambiado, pero podía sentir diferencias sutiles con respecto a antes. Mientras miraba la escena pacífica, pero ligeramente incómoda, de repente escuché una voz somnolienta que venía de mi lado. Buenas. Cuando me di la vuelta, Aizumi estaba conteniendo un bostezo con una mano mientras me saludaba con la otra. Sus ojos podían derribar a un normie con una sola mirada en el mejor de los días, pero la forma en que brillaban un poco les daba varias veces su poder normal. Vaya, sí que sabía cómo atraparme. Oh, hey. Buenos días. Aún así, me las arreglé para devolverle el saludo en un tono natural y casual. Prácticamente fue un reflejo en este punto. Me había dañado algo el brillo de sus ojos, pero el resto de mí fue capaz de responder automáticamente. Interesante. Lo mismo pasó con Atafami. Con suficiente práctica, incluso cuando alguien lanzó un combo que no esperaba, mis dedos presionaron los botones para esquivarlos por sí mismos. Esto se sintió algo similar. Sí que hace frío. Pude ver mi aliento esta mañana. Aizumi charló sin rumbo fijo mientras dejaba su bolso en su escritorio. Yo podría ser capaz de dar saludos reflexivos, pero apuesto a que Aizumi hizo incluso este tipo de charla de forma automática. El camino hacia la cima de la montaña es empinado, pero al menos ahora podía imaginarme la cima. Sí, el invierno definitivamente ha llegado, respondí. Oye, hablando de eso. ¿Qué pasa? Estaba a punto de impulsar la conversación en una nueva dirección al presentar un tema propio. Si quería mejorar en la manipulación del estado de ánimo, tenía que desarrollar mis habilidades a diario. Ver a Aizumi hacerlo casi inconscientemente me hizo querer esforzarme aún más. Además, ya tenía un tema en mente para preguntarle. ¿Cómo ha estado Akiyame desde todo el enfrentamiento? Tuve que pensar en el acto y hacerlo sonar casual. Lo había aprendido de memorizar temas de conversación. Todo ese arduo trabajo me había ganado algo más que una larga lista de temas. Antes incluso de llegar a la etapa de memorización, tuve que pensar en un montón de temas que pensé que funcionarían con una persona en particular. En otras palabras, al pensar en diferentes cosas de las que hablar cada día, podría trabajar de manera constante para encontrar esos temas yo mismo. Fue como practicar cambios de rumbo para entablar una conversación. Inami era la única que sabía que estaba practicando de antemano, pero también gradualmente me estaba volviendo más rápido en temas improvisados en el acto, como acababa de hacer con Aizumi. Sentí que estaba entrenando para dominar un nuevo tipo de magia, y como resultado parecía que mi MP base y mi poder mágico aumentaban automáticamente. Mika y Erika, Aizumi frunció los labios, tratando de decidir cómo responder a mi pregunta. El día del enfrentamiento entre Inami y Erika, Inami había manipulado a Mika Akiyame para que revelara su hostilidad hacia Kano, la líder de su propia camarilla. Esa rebelión desencadenó todo el incidente. Desde mi perspectiva, no había muchos resentimientos en el grupo de Kano a pesar de lo que había sucedido. Pero, ¿qué había sentido Aizumi desde el interior? Tenía curiosidad. Ella pensó por unos momentos, con una mirada seria, pero de alguna manera alegre en su rostro. Bueno, cosas de chicas, susurró, luego dio un suspiro exhausto. ¿O en serio? Yo nunca había experimentado las legendarias cosas de chicas, pero basándome en las historias que había leído, podía adivinar a qué se refería. Muchos mangas de chicas hablaban de esos sentimientos incómodos y desordenados. ¿Te refieres a una situación de Guerra Fría?
Sí, Aizumi miró a Kano y su grupo. Actúan como si se llevaran bien en la superficie, pero tan pronto como se separan, comienzan a enfrentarse realmente. Sonreí cínicamente, imaginando la situación. A juzgar por el comportamiento de Aizumi últimamente. ¿Y estás atrapada en el medio? Ella asintió con la cabeza, con una expresión de dolor teatral en su rostro. Exactamente. Ella llevó su mirada hacia arriba y sonrió. Ja, eso pensé, dije, teniendo cuidado de no reírme groseramente. Suena duro. Aizumi asintió. Pero soy la única que puede hacerlo, así que aguantaré. Lo entiendo. Ella miraba al frente con una mirada decidida. Desde que empezó a salir con Nakamura, sus palabras tenían una fuerza flexible pero inquebrantable. Ah, el poder del amor. Ok. Es hora de probar algo. Decidí decirle lo que acababa de pensar, pero siendo un poco inteligente al decirlo. Sí, era hora de aplicar lo que había aprendido sobre molestar a la gente. Había mejorado constantemente en las burlas normales, así que ahora estaba pensando en subir el listón de mi técnica. Eres tan considerada. Ella parecía sorprendida y un poco avergonzada. No lo soy. Sin perder el ritmo, continué con un tono burlón. Especialmente desde que empezaste a salir con Nakamura. Su rostro se sonrojó aún más. Cállate. Oh, lo siento. La disculpa salió por reflejo. No necesitaba decir eso. He estado aplicando la técnica de Misusaba muchas veces, comenzando con un cumplido y luego burlándome de ellos, pero si Misusaba estuviera en mi lugar en este momento, se habría reído de su reacción. Si me hubiera acordado de hacer eso, habría sido perfecto. Pero mi ejecución no fue tan mala para un personaje de nivel inferior. Incluso me sonaba bastante normie. Si tuviera que nombrar esta técnica de bajar la guardia a alguien y luego burlarme de ellos, lo llamaría el método Misusaba 2.0. Archivando el resultado en mi mente, pensé en cómo dirigir el siguiente giro de la conversación. De todos modos estoy seguro de que es difícil en este momento, pero con suerte, todo volverá a la normalidad pronto. Entre tu grupo, quiero decir. Sí, Aizumi dejó que su mirada se desviara hacia Tama-chan, que estaba en el medio del salón de clases. Pero definitivamente es mejor así. Me alegro de que toda esa incomodidad haya terminado. Y estoy muy agradecida por lo que hizo Tama-chan. Seguí la mirada de Aizumi. Hey. Deja de olerme, Minmi, Tama-chan estaba gritando. Oh, hueles diferente otra vez. Cambiaste tu suavizante de ropa. O tal vez tu detergente. ¿Por qué te importa ese tipo de cosas? Ajaja. Mi Mimi, estás sacando de quicios a Tama-chan. Tama-chan estaba bromeando con mi Mimi y algunos otros compañeros de clase. Ella no parecía incómoda en absoluto. Tenía un lugar seguro en esta clase ahora que su carácter genuino había sido aceptado. Y mi Mimi seguía siendo la payasa de la clase. Volví a mirar a Aizumi. Yo también. Tama-chan realmente salvó el día. Supongo que si Tama-chan no hubiera intervenido al final del enfrentamiento entre Kano y Inami, la relación de Kano y Ekiyame se habría destruido. Si Kano hubiera seguido siendo un enemigo permanente de la clase, Ekiyame habría llevado a todos en una embestida para vengarse de la reina tirana. Y si eso hubiera sucedido, su relación habría sido imposible de reparar. En ese sentido, casi podrías llamar a Tama-chan la pacificadora entre ellas. Lo hizo. Me impresionó, o sea, realmente la respeto ahora. No mucha gente puede hacer lo que ella hizo. Tampoco me refería solo a estudiantes de preparatoria o chicas. Ese destello brillante realmente era la fuerza de Tama-chan. Aizumi se colocó un mechón de cabello detrás de la oreja, con una expresión de cansancio en su rostro. Siento que debería aprender un poco de ella. ¿De verdad? Entonces me di cuenta de algo. Aizumi estaba tratando de romper con su hábito de ignorar sus sentimientos por el bien de la armonía del estado de ánimo, por lo que la forma en que Tama-chan se paró frente a todos y actuó de acuerdo con sus propias convicciones debió mostrarle a Aizumi exactamente lo que quería hacer. Apuesto a que esa escena en la clase fue muy impactante para ella. Tengo que cambiar, dijo para recordarse a sí misma. Todavía no estoy muy contenta conmigo misma. Decidí que era un buen momento para decirle lo que estaba pensando, a mi manera. Sin usar el método Misusaba ni nada de eso en este momento, estaba diciendo lo que tenía en mente, de acuerdo con el método Tomosaki.
Creo que has cambiado mucho últimamente. Ella había cambiado. Recordando cómo era ella antes del incidente de Nakamura o del torneo deportivo, pude ver la transformación. Cuando comencé mi entrenamiento, uno de mis objetivos era lograr que las personas que me rodeaban me dijeran que había cambiado, como una forma de medir los resultados. Si hubiera notado una clara diferencia en Aizumi, debió haber crecido mucho. Incluso yo puedo verlo, agregué un poco tímidamente, teniendo cuidado de no hablarle mal. Para mi sorpresa, Aizumi asintió con modestia. Lo sé, dijo ella, mirándome solemnemente. Yo misma he estado pensando eso últimamente. ¿En serio? Ella asintió de nuevo, luego sacó un espejo de mano de su bolsillo, se arregló el cabello y se puso de pie. Está bien, voy a ir allí. Te veo en un minuto. Ella se llevó la mano a la cara y se despidió de mí alegremente. De acuerdo, bye, copié su lindo gesto. Ella caminó hacia la ventana donde estaban Kano y Ekiyame. Tenía trabajo que hacer como mediadora, y era un trabajo que solo ella podía hacer. Bajé mi mano y suspiré. Hablar uno a uno con una normi nativa era agotador, pero definitivamente no me disgustaba. Sentí que estaba obteniendo experiencia, pero lo más importante, dije lo que quería decir y pregunté lo que quería preguntar. A medida que mejoraba mis maniobras en la vida, me divertía más jugando. Como dicen, la vida imita el arte y los videojuegos. Asterisco, asterisco, asterisco. Sonó la campana y comenzó la clase de tutoría de la mañana. Kawamura Sensei, nuestra maestra, se paró frente a la clase y comenzó a hablar en su habitual tono apático, pero de alguna manera también contundente. Se acerca el festival escolar. Esta semana, comenzaremos a prepararnos después de la escuela, así que quiero que piensen en lo que debería hacer nuestra clase. Tenga en cuenta que asistirán muchos invitados y chicos de otras escuelas. Vaya, ya es ese momento. Las palabras festival escolar evocaron una respuesta apasionada de Takei, quien lanzó ambos brazos al aire y los agitó. Takei no es más que coherente. Eso provocó una respuesta igualmente emocionada del resto de la clase, con todos gritando "Yay", y hagámoslo. Aparentemente, Takei también es contagioso. Este año, el festival comenzará el 12 de diciembre. Como es habitual, el festival y la fiesta de Navidad son ambos el día de la ceremonia de clausura. Piense en esto como su última oportunidad para divertirse. Después de eso, estarán estudiando todos los días. El festival escolar realmente me sorprendió. El festival de la preparatoria Sekitomo tuvo lugar un poco más tarde que el de la mayoría de las escuelas, y fue uno de los festivales más animados de la prefectura, lo cual era inusual para una escuela de preparación universitaria. Parte de la razón por la que fue un evento tan importante fue porque lo combinamos con la fiesta de Navidad. No solo eso, sino que también tuvo lugar al final del año calendario y al final del segundo semestre. Para nosotros los de segundo año, que organizaríamos el festival, fue la última y loca celebración antes de entrar en modo de estudio para nuestros exámenes de ingreso a la universidad. Saber que realmente no podríamos soltarnos así nos motivó a hacerlo lo más divertido posible. Creo que la intención general detrás de cronometrarlo al final del año fue ayudar a marcar la transición. En ese sentido, pude entender por qué una escuela preparatoria para la universidad tan enfocada en lo académico tenía un festival escolar tan grande. Los de tercer año no participarán porque se están preparando para sus exámenes, por lo que la mayor parte del trabajo depende de ustedes. Durante la tutoría del miércoles, elegiremos algunas chicas y algunos chicos para formar parte del comité organizador, así que si están interesados en participar, empiecen a pensar en eso. Eso es todo por hoy. Bien, todos levántense. Todos se pusieron de pie, charlando ruidosamente con anticipación. Tan pronto como dimos el saludo para el final de la clase, todos nos separamos en nuestras camarillas y discutimos con entusiasmo el festival. En mis festivales culturales anteriores, estaba totalmente fuera del círculo, pero este año probablemente sería diferente. El festival tenía algunas conexiones sueltas con el orden jerárquico de la clase, sí, pero más que eso, estaba seguro de que Inami planeaba darme algún tipo de tarea súper espartana relacionada con esto. Cerebro... ¡Wow! Mis pensamientos fueron interrumpidos por una voz extremadamente alegre y mis hombros fueron aplastados hasta la muerte. ¡Au! Volteándome en la dirección de este ataque inmerecido, como era de esperar, encontré a mi Mimi parada a mi lado. Ella estaba presionando sus dos manos contra mis hombros.
¿Qué? Entonces ahora su golpe estándar en la espalda involucró 2 manos. Mi Mimi Attack 2.0, Ella se rió. Jejeje. Nunca escaparás de mí ahora. Sí, ya que te escabulles sobre mí. Tienes razón. En realidad, esta versión probablemente fue más fácil de evadir porque era mucho más grande. Diablos. Esperé a que mi Mimi continuara, pero por alguna razón, se limitó a mirarme en silencio. Unos extraños segundos de silencio siguieron. ¿Qué? ¿Para qué estaba haciendo una pausa? Ella debe haber tenido alguna otra razón para gritar mi apodo y correr hacia mí además de hacer un sándwich de Tomosaki. ¿Qué quieres decir con que, por alguna razón, parecía desconcertada? Solo pensé, ¿querías hablar conmigo sobre algo? Sus ojos se agrandaron al darse cuenta y señaló mi rostro. ¿Qué? Dije. Ella siguió mirándome con seriedad. ¿Qué iba a decir? Oh, vamos, bromeé reflexivamente. Seguir la corriente es una forma de vida para ella. Lo juro. Estaba buscando desesperadamente un nuevo tema de conversación cuando mi Mimi de repente dijo, oh, sí, y aplaudió. Ya lo recordé. ¿Qué demonios? Ella realmente es un espíritu libre. Al menos hace que hablar con ella sea fácil. Me preguntaba si ibas a ser voluntario para el comité del festival. Oh, dije, pensando por un segundo. No estoy seguro. Honestamente hablando, no estaba tan integrado en el mundo normie como para ofrecerme activamente como voluntario para un papel como ese, pero tenía la sensación de que Inami probablemente me obligaría a hacerlo de todos modos. Me estaba preparando mentalmente para eso. ¿En serio? Pero estaba deseando volver a ver al cerebro en acción. ¿Cómo? Conozco mi cerebro, lo que sea que se te ocurra sería súper divertido. De ninguna manera, no puedo hacer nada. Sigues siendo tan modesto. Mi Mimi sonrió y me tocó con el codo. ¿Qué demonios esperaba de mí? Ella pensaba demasiado en mí. De acuerdo, estaba orgulloso del esfuerzo que hice durante las elecciones del consejo estudiantil, pero en el juego más amplio de la vida, apenas estaba fuera de la fase de tutoría. Además, un usuario legendario de Nin dijo una vez que las personas que se llaman a sí mismos jugadores de nivel intermedio se meten en mayores problemas, por lo que no estaba dispuesto a bajar la guardia. De todos modos, estoy deseando que llegue el festival, dijo mi Mimi inocentemente. Deseando que llegue, Pensé en esa frase y en el festival escolar. No hace falta decir que el año pasado era demasiado solitario para divertirme en el festival. También tuve 0 asociaciones positivas con el festival desde el comienzo de la secundaria. Incluso recuerdo que me fui justo después de que se tomó la asistencia, probablemente para poder ir a casa y jugar videojuegos. ¿Qué puedo decir? Esa atmósfera luminosa y alegre es tóxica para los solitarios. Perdí 5 HP con cada paso que di. Pero este año, realmente quise decir lo que estaba a punto de decirle a mi Mimi. Sí, yo también, me sorprendí a mí mismo diciendo eso, pero continué. La verdad es que nunca antes había esperado con ansias el festival escolar, pero este año sí. De ninguna manera. Tal vez como nunca me había divertido en el pasado, podría experimentarlo aún más plenamente esta vez. A diferencia del año pasado, encontré una posición cómoda en clase. Tenía amigos con los que me gustaba hablar, y lo más importante, quería divertirme. Por supuesto, no creo que ir a casa a jugar videojuegos esté mal, necesariamente, pero un poco de variedad en mi entretenimiento nunca está de más. Bueno, bien. Puedes reemplazar tus malos recuerdos del año pasado por mejores. Sí, supongo que sí, dije, considerando brevemente las optimistas palabras de mi Mimi. Aunque no son malos recuerdos. ¿En serio? Asentí. Sí. Ir a casa a jugar videojuegos también fue muy divertido. ¿En serio? Sí. Mi Mimi sonrió ante mi respuesta directa. Hablado como un verdadero gamer. Una vez gamer, siempre gamer. Ella apretó mis hombros entre sus 2 manos de nuevo. Oh. Ya basta con el 2.0. Y ahora lo estaba haciendo prácticamente sin ninguna razón. Pero estaba sinceramente agradecido de que aceptara mi forma de pensar sin prejuicios. Incluso sonrió cuando lo escuchó. Sería más exacto decir que no recuerdo el festival que decir que no me divertí, estaba tan relajado ahora que estaba empezando a balbucear. ¿No te acuerdas? Pero tuvimos uno el año pasado.
Ella lució perpleja. Sí, pude ver cómo una normie lo encontraría tan difícil de entender. Decidí explicar el camino del solitario. Es como... Está bien, entonces hemos tenido festivales escolares desde la secundaria, ¿verdad? Sí, mi Mimi inclinó la cabeza, esperando a que continuara. Continué con confianza. Eso significa que he estado en 4 festivales escolares en total. Pero nunca tuve amigos durante ese tiempo, así que cada año fue la misma experiencia para mí. Y eso significa que realmente no recuerdo qué pasó en esos festivales. ¿Por qué suenas casi orgulloso de eso? Mi Mimi bromeó alegremente. Supongo que esta vez, mi confianza solo hizo que mi triste historia pareciera más triste. Bueno, es como que los hombres de mediana edad no pueden mantener en orden a todas las nuevas celebridades. Para un solitario, todas esas cosas grandes, diversiones llenas de eventos tienen el mismo aspecto, son como recuerdos vagos. Cuando terminé de explicar mi lóbrega lógica, mi Mimi me miró con lástima. Bueno, no. Este año. Ella señaló alegremente el sol que entraba a raudales por la ventana. Este año, hagamos todo lo posible para que sea una maravilla. Sonaba muy esperanzada. Sabía que se estaba esforzando mucho por animarme, y su positividad era contagiosa cualquier día. La palabra diversión fue hecha para ella. Seguramente, respondí pensando en las próximas semanas. Sí, tenía razón. Si tenemos que hacerlo de todos modos, es mejor que lo disfrutemos, pensé, y lo decía en serio. ¿Cómo sería este festival escolar para mí?